Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, muy en especial a quienes me hacen el honor de acompañar esta tarde y poder estar presentes en la presentación de este libro del maestro Jesús Covarrubias, quien nos honra con su presencia y a quien nos da mucho gusto recibir. El libro que hoy analizaremos es un documento imprescindible para poder entender cómo las sociedades pueden buscar establecer condiciones para la satisfacción de relaciones políticas al generar procesos sociales, normativos con los cuales intenta preservar y proyectar sus valores materiales y culturales más preciados. De allí la importancia de destacar lo importante de comprender a los individuos como la base y el objeto de las instituciones sociales y jurídicas. Esto se trata de un libro que con maestría ha demostrado que es a partir de los procesos sociales como se pueden construir las normas de convivencia entre los individuos y las instituciones del Estado, al tiempo de podernos ubicar en la necesidad de entender a estas como elementos indispensables para poder alcanzar el bienestar humano. La obra que hoy se presenta nos hace un recorrido por la evolución de nuestra Constitución y su relación con las distintas formas de gobierno, pero su valor fundamental radica en brindarnos las bases para poder conformar una conciencia social para la construcción de propuestas que nos permitan alcanzar una verdadera reforma del Estado. Temas que, por cierto, están muy vigentes en el Congreso de la Unión y en otros ámbitos de la vida pública del Estado mexicano. Es por ello que quiero agradecerle profundamente a mi amigo, al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, su presencia en este recinto parlamentario que se honra mucho con tenerlos, para poder comentar algunos aspectos de su libro, así como la de todos y cada uno de nuestros invitados, para poder platicar de esta obra política y jurídica y de gran trascendencia que estoy segura nos alumbrará el camino para poder realizar muchas de las reformas que requiere nuestro país en aras de poder alcanzar con éxito el México que todos anhelamos y deseamos. Nos congratulamos con usted, señor magistrado, por el excelente trabajo que ha puesto en nuestras manos y por hacernos un llamado desde el ámbito académico para poder recrear la urgente necesidad de conformar nuevas instituciones políticas, jurídicas y sociales que surjan a partir de las necesidades y la creatividad de los propios individuos en un anhelo de satisfacer las demandas de una sociedad que requiere hoy más que nunca rumbo, identidad, que le permita robustecer frente a los retos de este siglo XXI. A continuación, doy el uso de la palabra al magistrado Noé Corzo para que nos haga favor de hacernos un comentario y platicar sobre esta importante obra que hoy también estamos transmitiendo para usted a través del canal del Congreso, para que podamos todos los mexicanos ser partícipes de obras importantes de destacados mexicanos. Agradezco mucho al magistrado Noé Corzo su presencia y algunos de sus datos curriculares para poder hacer su presentación. Es originario desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, pero con grandes raíces también cercanas a mi estado natal, a Chiapas, donde él nació en septiembre, no dice la fecha, señor magistrado, abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, donde se recibió en el año 92 con la base la autoconciliación a la luz y a la teoría de la representación voluntaria. Es por eso que el magistrado Noé Corzo nos hará favor de hacer algunos comentarios a la obra del maestro, magistrado y amigo Jesús Covarrubias. Gracias, Noé. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues desde luego, primero que nada, la formalidad obliga, porque la formalidad también es forma, y yo, como miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara, me siento muy honrado de tener la invitación por parte de este Senado de la República, a través del conducto amabilísimo de la senadora Orantes López, de los senadores que nos acompañan. La invitación que me formulan personalmente para presentar la obra de mi compañero y colega, y sobre todo amigo, José de Jesús Covarrubias. Desde luego que con el talento que lo distingue,
ha formulado, en mi opinión, una obra interesantísima para el debate del derecho constitucional en nuestro país. Una vez establecida la forma, quisiera como mero preámbulo, seré muy breve, se los ofrezco desde luego, el establecer que la importancia, en mi opinión, de esta obra significa justamente que estemos de acuerdo o no con las propuestas del magistrado Covarrubias Dueñas, significan desde luego un gran aporte para establecer un debate rico en el país. Ahora en mi intervención me voy a permitir dar un ejemplo de por qué, y justamente de por qué hay muchas ideas de las que él, yo se lo decía hace rato en la mañana, con todo valor académico ha pues lanzado a la discusión académica, porque no hay pocos académicos que se dediquen al derecho constitucional en este país, pero creo que ha habido muy pocos que se dediquen a formular propuestas de este calado. Quiero referirme, en primer término, un poco reiterando lo que decía yo, de manera toral a lo que en mi opinión representa el aporte fundamental de la obra que hoy presentamos al estudio del derecho constitucional mexicano. Una propuesta articulada y en mi opinión muy completa de lo que en criterio del magistrado Covarrubias Dueñas debiera ser un ensayo mínimo para reformar nuestra Carta Fundamental. En otras palabras, no discrimino ninguna parte de una obra que en mi opinión no tiene desperdicio en sí misma, en tanto que se trata de un nuevo enfoque para analizar los presupuestos básicos de lo que una Constitución representa para los estados contemporáneos. Lo decía muy bien la senadora Orantes, esta obra cobra una significación mayúscula por su construcción teórica que trata de eslabonar el concepto nomología como ciencia que estudia las normas como fenómeno social, con el concepto aquel de Aristóteles de politeia, como la ciencia que estudia al hombre como animal político en busca de su bienestar. El manejo y conocimiento de la obra de Aristóteles justamente en primerísimo lugar, así como lo de los clásicos de la ciencia política, Santo Tomás, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Bodino, Montesquieu, entre muchos otros citados y abrevados por el magistrado Covarrubias, son las directrices teóricas en las que nuestro autor basa su hipótesis principal, a la que de alguna manera velada me he referido: el replanteamiento de una nueva vida constitucional desde nuestro país y a través de una nueva constitución. Jesús Covarrubias se encarga de conectar en su cometido principal conceptos como ley, justicia y virtudes sociales, como conceptos llamados a colmar los vacíos que nuestra actual Carta Magna enfrenta en el complejo entramado de reformas que han descontextualizado, en su opinión, a nuestra norma rectora, tal como el Constituyente de 1917 la concibió. Por otra parte, el paradigma de la Constitución explica a cabalidad, en mi opinión, los problemas que para la nación mexicana han significado un obstáculo significativo en aras de que la comunidad mexicana, el pueblo de México, asuma una cultura de la legalidad que respete los principios y valores contenidos en la Constitución y las leyes que de ella emanan. El pluriculturalismo de nuestra nación y la influencia del proceso de colonización de nuestro país, analizados ampliamente, singularmente por parte de nuestro autor, son fenómenos que han hecho que la mexicana sea una sociedad llena de matices en casi cualquier ámbito, y la Constitución, desafortunadamente, no ha sido el punto de inflexión para la unión y creación de un espíritu auténticamente nacional. Por ello, tal como refería al principio, la propuesta de Constitución que nos plantea el magistrado Covarrubias en esta obra que hoy comentamos conlleva la idea, ante todo, de un nuevo pacto social entre todos los mexicanos, sin distinción de raza, credo, lengua, ideología política, etcétera. El preámbulo de la propuesta es prolijo en declarar los principios sobre los que se basa este nuevo pacto social al más puro estilo rusoniano. Y aquí no puedo ser demasiado explícito porque es, en mi opinión, la parte medular y bárbaramente rica y no sé cómo explicarlo, pero verdaderamente provocadora de la propuesta del magistrado Covarrubias, es justamente cómo él delinea las nuevas bases del Estado mexicano a través de la Constitución. En el capítulo primero, por decirles un par de ideas,
La propuesta establece lo que para la teoría clásica se denominaría parte dogmática, ya que se ocupa del establecimiento de los derechos fundamentales de los mexicanos, a quienes nuestro autor establece como principal teleología el desarrollo armónico e integral de los seres humanos que habitan en el territorio mexicano, y establece expresamente como finalidad estatal velar porque los derechos consagrados en esta norma rectora se cumplan efectivamente de cualquier daño o menoscabo proferido por cualquier persona, ente, autoridad o poder. Eso, en mi opinión, se hace cargo de esa doctrina alemana del Tribunal Constitucional Alemán muy rica de la Drittwirkung, donde los derechos fundamentales pueden ser violados también por particulares. En el capítulo segundo, como una indudable novedad en el estudio del derecho constitucional mexicano, trata de los poderes que él denomina de facto. Y este es uno de los casos más provocadores. No lo he discutido a cabalidad con él, pero verdaderamente me encantaría oír muchos de sus puntos de vista al respecto. Dice, poderes que denomina de facto, cualquiera que sea su naturaleza y denominación, los somete como verdaderos coadyuvantes en el cumplimiento de los principios y valores constitucionales establecidos en la Constitución, así como del patrimonio histórico, económico y cultural de la nación. Artículo 8º. Me voy a permitir leer ese artículo 8º porque verdaderamente es, en mi opinión, una joya. Dice, los poderes de hecho, generales o de transición, entre paréntesis de facto, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, pero que son determinantes o influyen de manera directa o indirecta en la conformación de los poderes formales, que ahora platicaremos, son los poderes constituidos, política, hegemónica o ideológica, económica, financiera o material, religiosos o espirituales, culturales, mediáticos o subliminales y otros sociales con poderes diversos, temporales o permanentes, dentro de un contexto histórico determinado, deberán respetar los derechos fundamentales de esta Constitución. Asimismo, los recursos humanos y materiales del país, el patrimonio económico, cultural, histórico y social de México, las instituciones, autoridades y servidores públicos y en general los valores, principios e intereses establecidos en las presentes normas rectores en términos de reciprocidad planetaria entre hermanos de raza humana. Creo que con esto no tendría que leerles muchos más de los más de 50 artículos que el magistrado Covarrubias plasma como propuesta, en donde auténticamente lo que él busca, entiendo yo, es justamente que la Constitución hoy en día sea auténticamente un eje conformador, integrador de una nación que, en su opinión, y creo que no es una opinión muy descabellada ni alejada de la realidad, ha estado un poco desarticulada recientemente. Por último, por mencionar un tema, porque además, si no me como el tiempo, se ocupa de los poderes constituidos en un capítulo tercero, además de una serie de instituciones que son fundamentales, en mi opinión, en la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Establece de forma precisa y clara, en mi concepto, un catálogo de dependencias que conforman la función ejecutiva administrativa federal. Propone la creación de un Tribunal Constitucional Federal, a quien confiere facultades de revisor en el procedimiento legislativo ordinario. Establece también la separación, desde luego, entre la función legislativa federal y la función judicial federal. En fin, como puede verse, la finalidad de la obra es proponer un nuevo orden constitucional para nuestro país, conforme lo que a su parecer, decía yo, es producto de un eje disfuncional que hoy en día padece nuestro texto constitucional. El tema del libro, desde luego, daría para muchísimo tiempo, pero desde luego el tiempo y el foro no me lo permiten. Solo me he limitado a esbozar en grandes rasgos algunos temas que, en mi opinión, vale la pena destacar de la obra El Paradigma de la Constitución, México 1917-2007, que sin duda constituye una valiosísima aportación del magistrado Covarrubias al debate político constitucional tan necesario en nuestro país. Muchas gracias, señores.